Buenos días. Lo que veremos hoy es recordar, ¿cierto?, un poquito sobre los poemas, que es la temática que estamos trabajando en la unidad 2, y ya hemos tenido ciertas visualizaciones sobre qué son los poemas, tipos de poemas, y ustedes en sus casas ya han pasado por la experiencia de lectura de los mismos, y para esta semana tenemos planificado también la lectura de dos poemas. El primero de ellos es un poema en donde tejimos la ronda de Gabriela Mistral, y el segundo se llama Volantín. Pero para hacer una ayudita a nuestros recuerdos es que vamos a ver algunas cositas y algunos detalles sobre los poemas. Bien, como dice acá, los poemas, y ya lo habíamos visto previamente, son textos literarios, ¿cierto? Se enmarcan dentro de esa categoría. Tienen como función principal el expresar sentimientos, y como aparece en la pantallita, dice que manifiestan sentimientos, emociones y vivencias. Son obras escritas en verso que buscan expresar las emociones o impresiones del mundo para el autor. Estas emociones o estas expresiones van a estar determinadas de acuerdo a qué tipo de autor, ¿cierto? Y qué es lo que quiere reflejar en el poema y qué es lo que quiere destacar de acuerdo a algunos elementos que están presentes en él. Los poemas, como ya les mencionaba, utilizan ciertos recursos. Uno de ellos es el uso de la rima, y en detalle lo veremos en videos posteriores, ya sea rima. Hay algunos que tienen rima sonante, otros consonante y otros definitivamente que no ocupan el recurso. Sin embargo, se enriquecen también de otros tipos de elementos u otras herramientas del lenguaje, como aparece descrito en la pantalla, y uno de ellos es el lenguaje figurado. Anteriormente también habíamos visto algunos ejemplos sobre lo que correspondía al lenguaje figurado, y es precisamente son palabras o expresiones que el autor, para enriquecer ese poema, lo utiliza dando un significado distinto al que nosotros conocemos. Recuerden ustedes que en un poema generalmente la utilización de la palabra implica un sentido de belleza, es decir, que de alguna manera con una expresión o con alguna palabra trato de decir otro sentido que es de acuerdo al pensamiento o al sentimiento o a la vivencia que quiere expresar el autor. Entonces, para eso es que tenemos un ejemplo. En la primera oración dice: me comería una vaca entera. Ahí hay una expresión escrita con lenguaje figurado, porque lo que está significando realmente es que el hombre, en este caso, tiene tanta hambre que quisiera comer en demasía. Tener mucha hambre, ¿cierto? Estar muy hambriento. Vamos al siguiente ejemplo. El joven ahí, en su expresión, trata de expresar que tiene mucho frío, pero en lenguaje figurado, en su expresión, dice: me estoy muriendo de frío. Lo que trata de decir es que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo frío, y por eso la sensación de estar muriendo, pero es una expresión en lenguaje figurado, es la utilización de una expresión que quiere tener otro sentido, en demasía. Otro de los elementos también presentes que les mencionaba hace un ratito atrás, los elementos que están presentes dentro del poema tienen que ver con el uso de la rima. Hay algunos que utilizan la rima y otros que no. En los videos posteriores iremos viendo también el tipo de rima, pero por ahora solamente tenemos que saber que la rima es la repetición de sonidos de la última vocal acentuada en cada verso. Ya, entonces para eso también les traje un ejemplo como el que aparece aquí. Un ejemplo sencillo como: la traviesa banana se escapó por la ventana. En este caso, la palabra banana rima con la palabra ventana al finalizar cada una de las palabras. Aquí hay una utilización de rima. Otro de los elementos que es necesario saber hasta ahora es que el poema tiene una cierta estructura, ¿cierto? Pueden estar escritos en versos o en prosa. Lo que nosotros estamos revisando hasta ahora son poemas escritos en verso, que lo vamos a ver en un ejercicio posterior.
Como les hablaba, el poema tiene cierta estructura, ¿cierto? Lo conforman versos y el conjunto de versos va a llamarse estrofa. Por eso en la descripción aquí al ladito aparece que el poema está dividido en estrofas y cada una de esas estrofas está dividida o constituida por versos. Veamos el ejemplo. En las partes del poema, en el poema Marinerito, como ustedes pueden ver, tiene marcada en la primera línea que corresponde a un verso, te fuiste marinerito, pero en la línea que sigue, en una noche lunada, va a ser otro verso, y en la línea que sigue, tan alegre y bonito, va a ser otro verso, y en esa última línea que dice cantando a la mar salada será otro verso. Cada una de esas líneas constituye un verso y el conjunto de esos versos van a constituir una estrofa. Entonces podemos entender que todo este poema tiene 12 versos y tendrá 3 estrofas. Este poema fue el que vimos la semana anterior en la presentación introductoria de lo que significaba un poema. Hoy lo estamos recordando. Como ustedes pueden ver, en la primera estrofa también está sujeta a 4 versos en el poema La Semilla Dorada, ¿ya? En la segunda estrofa también tiene 4 versos y en la tercera estrofa también tiene 4 versos. Es decir, según estructura, este poema está constituido por 3 estrofas y por 12 versos. Ahora, espero que esta pequeña ayudita nos sirva para ir incorporando mayor